Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chuliver, soy hematólogo del Hospital Italiano y en esta oportunidad les voy a presentar el manejo de la tromboprofilaxis y la incidencia de eventos trombóticos relacionados con COVID-19 en el Hospital Italiano. En referencia a la tromboprofilaxis, durante los primeros tiempos de la pandemia, la mayoría de las internaciones se debieron a cuadros leves de COVID-19 o internaciones por razones epidemiológicas, por lo que en ese momento, a la hora de decidir tromboprofilaxis, utilizamos los scores internacionales, también las guías de recomendaciones locales, pero a su vez elaboramos recomendaciones hospitalarias. En general, en los pacientes que requirieron tromboprofilaxis, utilizamos un esquema de enoxaparina 40 miligramos día subcutáneo. Ya en la segunda mitad del año 2020, casi todos los pacientes internados cursaban neumonías, por lo que en todos los pacientes que ingresaban por COVID-19 indicábamos tromboprofilaxis farmacológica y prestamos especial atención en los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, ya que en ellos utilizamos una dosis levemente mayor, como por ejemplo enoxaparina 60 miligramos día subcutáneo. En los últimos meses de ese año, a raíz de algunos estudios internacionales publicados que evaluaron la utilidad de la profilaxis con dosis intermedias, esto fue debatido en nuestro servicio, pero finalmente decidimos continuar con los esquemas estándares habituales. Ya este año lo que observamos es que una gran proporción de pacientes internados tenían un mayor grado de severidad y que había muchos ingresos hospitalarios tardíos, pacientes que cursaban cuadros de neumonías en su domicilio y que ingresaban luego de 3 o 4 días al hospital, y tal vez estos datos hayan influido en la tasa de eventos trombóticos. Con respecto al uso de tromboprofilaxis en pacientes luego del alta, no lo hemos hecho sistemáticamente. Evaluamos la incidencia de eventos trombóticos durante la primera ola y desarrollamos un estudio que titulamos Baja incidencia de eventos trombóticos en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19, un estudio retrospectivo de corte en el que participaron los servicios de hematología, clínica médica e investigación clínica, y que actualmente está siendo revisado para su publicación. Los objetivos fue determinar la incidencia de enfermedad trombótica sintomática manifestada como TEP, TBP, trombosis arterial y entre ellas ACV isquémico o síndrome coronario agudo en una corte de pacientes hospitalizados con COVID-19 y describir las características clínicas y los factores de riesgo asociados con las complicaciones trombóticas. Para ello diseñamos un estudio retrospectivo de corte entre marzo y septiembre del año 2020 y se utilizaron los datos del registro institucional de COVID-19 del Hospital Italiano y las historias clínicas electrónicas. Incluimos a pacientes adultos afiliados al plan de salud, hicimos un seguimiento hasta el desarrollo de evento trombótico o muerte en el lapso de 90 días desde la internación. Elegimos una variable de resultado primaria compuesta entre eventos trombóticos venosos o arteriales sintomáticos en 90 días de seguimiento y no se realizaron pruebas de rastreo en los pacientes asintomáticos para trombosis. Solo evaluamos a los pacientes con clínica de trombosis. Se eligió una variable de resultado secundaria, que fue el sangrado mayor, y se clasificaron a los pacientes según el grado de complejidad de atención en pacientes de área crítica versus pacientes de sala general. También se contempló el uso de tromboprofilaxis farmacológica, se registró el tipo y la dosis de profilaxis farmacológica y el cociente entre los días de utilización y los días de internación totales de los pacientes. Se realizó una comparación entre los grupos con y sin evento trombótico y mediante regresión logística un análisis bivariado y multivariado de los factores asociados a eventos trombóticos. En ese periodo se diagnosticó COVID en alrededor de 6.000 pacientes y se excluyeron en nuestro estudio los pacientes con otra cobertura médica que no era plan de salud y los pacientes que no requirieron internación, por lo que finalmente se incluyeron para el análisis 1.621 pacientes. En la tabla pueden ver las características basales de la población con una mediana de edad de 73 años y el 89% de los pacientes presentaron un score de Padua de tromboprofilaxis de alto riesgo. Y la mayoría, el 89% también,
de los pacientes estuvieron en internación en sala general, no eran pacientes críticos en nuestra cohorte. Se utilizó tromboprofilaxis en el 66% de los pacientes, y en ellos se empleó en el 83% del tiempo. En estos pacientes fueron cubiertos con, digamos, heparina, y el 83% fue la mediana de días de utilización de la tromboprofilaxis en relación a los días totales de internación. En 198 pacientes se sospechó trombosis, por lo que se realizaron 234 estudios diagnósticos y fueron positivos 29 estudios con una tasa de positividad de 12,4%. La incidencia acumulada fue de 1,8%, fueron 29 eventos trombóticos en 28 pacientes, con una mediana al evento de 22,5 días. Y en la tabla les muestro cuáles fueron los eventos más frecuentes, y el más frecuente fue el TEP, y de manera llamativa hubo 4 pacientes con ACV isquémico. En este gráfico muestro la incidencia de eventos trombóticos según la severidad de los pacientes. Vemos que en los pacientes de unidades de área crítica con ventilación mecánica, 6,55% presentaron complicaciones trombóticas, y que fue el doble aproximadamente que los pacientes de áreas críticas sin ventilación mecánica. También representó el triple que los pacientes en sala general con oxigenoterapia, y 8 veces más que los pacientes en sala general que no requirieron oxígeno durante su internación. De manera significativa, 1/3 de las complicaciones trombóticas fueron detectadas luego del alta, con una mediana de tiempo de 11 días luego del egreso hospitalario. En la tabla muestro la comparación entre los pacientes con trombosis y sin trombosis, y hubieron diferencias estadísticamente significativas en la mediana del dímero de la admisión y dímero de máximo, y también los pacientes con trombosis presentaron estadías hospitalarias más largas y mayor proporción de internación en áreas críticas. Y por regresión logística detectamos que la hipoxemia y la duración de la internación fueron asociados independientemente en el análisis multivariado al desarrollo de eventos trombóticos. En cuanto al objetivo secundario, 4 pacientes presentaron sangrado mayor de la cohorte total, y todos estuvieron en el grupo de pacientes con eventos trombóticos. Teníamos medido en el hospital italiano la incidencia de eventos trombóticos venosos pre-pandemia, y en un estudio publicado en el año 2018 la incidencia fue 1,9% en 110.000 pacientes evaluados, y la incidencia fue mayor en las internaciones de causa quirúrgica. Y este dato fue similar a la incidencia de complicaciones trombóticas que mencioné previamente en la era COVID, que fue de 1,8%. Nuestro estudio mostró una incidencia global más baja que los reportes internacionales de eventos trombóticos, y entre las principales explicaciones quisiera mencionar la alta adherencia de tromboprofilaxis con heparina, el denominador con un porcentaje alto de pacientes no críticos, y la sola inclusión de pacientes con eventos trombóticos sintomáticos. En cuanto a los reportes internacionales, sabemos que hay un gran número de estudios que han reportado una alta incidencia de complicaciones trombóticas. Hay varios metaanálisis realizados, casi todos ellos muestran una tasa de complicaciones trombóticas mayor al 10%, sin embargo tienen la gran debilidad de ser estudios pero muy heterogéneos. Hay un metaanálisis interesante que hizo distintos subanálisis, que fue el metaanálisis de Jiménez, que vio que la tasa de eventos sintomáticos fue menor al 10%, fue del 9,8%. Pero también hay otros estudios que, al igual que el nuestro, mostró una baja incidencia de trombosis. Uno de los más interesantes es un estudio multicéntrico randomizado que fue utilizado para evaluar la utilidad de la dosis intermedia de heparina en relación a las dosis estándar, y en la rama estándar vio que la incidencia de trombosis era solo del 3,5%. También hay un estudio regional brasilero que detectó una incidencia de complicaciones trombóticas baja, de solo 2,8%.
Es interesante también remarcar que se han hecho estudios evaluando las complicaciones trombóticas en neumonías de otras etiologías, de otras causas, en la era pre-COVID. Hay un estudio reportado hace pocos días en el Congreso del ISTH, en el que se evaluaron 6.800 pacientes de un único centro con neumonías graves que requirieron internación en unidad cerrada, en donde la incidencia acumulada de eventos trombóticos no fue baja, fue del 7,1%. Para concluir, la incidencia de eventos trombóticos asociados a COVID-19 en nuestra institución fue similar a la era prepandemia y menor a la mayoría de los estudios internacionales. El manejo de la tromboprofilaxis, la severidad de la infección y la inclusión de pacientes asintomáticos para trombosis son factores fundamentales para evaluar los estudios de incidencia. Si bien la asociación de COVID-19 con la trombosis está demostrada, su magnitud y particularidad respecto a otras infecciones respiratorias aún no está correctamente dilucidada. Muchas gracias por su atención.